Los ATACMS serán la última píldora venenosa estadounidense para Ucrania. En julio de 2022, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en respuesta a las crecientes demandas de Ucrania y sus partidarios de proporcionarle el sistema de misiles tácticos del ejército, o ATACMS, declaró que entregar a Ucrania esta arma supondría el riesgo de poner a Estados Unidos y Rusia en el camino hacia una tercera guerra mundial. Ucrania había estado exigiendo que los ATACMS se incluyeran en la lista de armas que Kiev afirmaba necesitar para ejecutar con éxito su tan promocionada contraofensiva. Ahora, cuando la contraofensiva, que lleva en marcha más de 3 meses, se tambalea ante una defensa rusa que ha demostrado ser más capaz de lo que originalmente pensaron los planificadores militares de la OTAN que asistieron a los ucranianos en su elaboración. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció repentinamente que la administración Biden estaba considerando dar marcha atrás en la cuestión del suministro de ATACMS a Ucrania. Lo que no se mencionó fue hasta qué punto el gobierno estadounidense había abordado la cuestión de una tercera guerra mundial con Rusia, y si los ATACMS seguían considerándose un posible desencadenante de la misma. Una teoría que se está abriendo camino en Washington es que la administración Biden, después de que sucesivas decisiones de adquisición de armamento, HIMARS, el M1 Abrams y el F-16, entre otros, parecieran cruzar las llamadas líneas rojas rusas sin generar ninguna reacción rusa apreciable, creyó que los rusos permitirían igualmente la introducción de los ATACMS sin provocar una crisis similar a una tercera guerra mundial. El análisis subyacente a esta valoración es que el presidente ruso, Vladimir Putin, va de farol en lo que se refiere a las llamadas líneas rojas, y que Estados Unidos puede proporcionar a Ucrania las armas que necesita para proseguir con éxito su estancada contraofensiva. Pero hay 2 problemas principales con esta evaluación. Uno, en primer lugar, hace ciertas suposiciones sobre las denominadas líneas rojas de Rusia y las consecuencias que tendrían para Ucrania y sus socios occidentales si se cruzasen dichas líneas. Hasta la fecha, Rusia solo ha articulado 2 líneas rojas definitivas en lo que se refiere a la actual operación militar especial contra Ucrania. La primera es la implicación directa de fuerzas estadounidenses o de la OTAN en el conflicto, ya sea poniendo botas sobre el terreno en Ucrania o interviniendo en Bielorrusia. La segunda es cualquier situación militar que amenace la supervivencia existencial de la nación rusa. En ambas circunstancias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado que su país utilizaría todos los medios a su alcance para responder a la amenaza, incluidas las armas nucleares. Todas las demás denominadas líneas rojas son de naturaleza especulativa, formuladas por personas distintas del presidente. 2. En segundo lugar, se supone que los ATACMS son una tecnología revolucionaria, cuya presencia en el campo de batalla tendría un verdadero impacto en la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para prevalecer en combate contra sus rivales rusos. Es un sistema de 50 años de antigüedad que el ejército estadounidense dejó de comprar en 2007. Aunque los ATACMS se han beneficiado de un programa de extensión de la vida útil diseñado para evitar que el misil falle una vez lanzado debido a su vejez, sigue siendo un sistema envejecido con capacidades limitadas. Si Ucrania lo utiliza, se encontrará en el punto de mira de las armas antimisiles rusas, que interceptarán el cohete antes de que alcance su objetivo y bloquearán los sistemas de guiado mediante capacidades de guerra electrónica consideradas entre las más eficaces del mundo. No cabe duda de que un cohete ATACMS es capaz de infligir daños considerables a cualquier objetivo que ataque. Pero la realidad es que la mayoría será derribado antes de alcanzar su blanco, un hecho del que los planificadores militares del Pentágono son muy conscientes.
En resumen, es la antítesis de un arma mágica diseñada para reforzar la capacidad militar de Kiev. Es, como todos los sistemas de armas estadounidenses que le precedieron, una píldora envenenada condenada a destruir a todos los que la consuman. La cuestión no es la debilidad o la falta de fortaleza de Rusia, sino más bien la volubilidad estadounidense que cuando se combina con una estrategia que siempre ha consistido en infligir el máximo perjuicio a Rusia con el menor riesgo para Estados Unidos, en lo que se refiere a bajas estadounidenses y de la OTAN. En resumen, las decisiones tomadas por Estados Unidos respecto al suministro de equipamiento militar se han hecho con un fuerte aspecto político interno, impulsadas por presiones acumuladas desde dentro del establishment estadounidense que se generan por las necesidades ucranianas, que vienen dictadas más por la exigencia de apaciguar a sus amos occidentales que de lograr capacidad bélica. Los ATACMS, al igual que los HIMARS, los M1 y los F-16, no son más que el equivalente a los caramelos esparcidos por encima del cono de helado que se lame a sí mismo, que es el apoyo militar estadounidense a Kiev. En esta ecuación faltan los cientos de miles de hombres ucranianos que han sido mutilados y asesinados a causa de esta cobarde postura estadounidense, y las millones de vidas ucranianas que han sido desplazadas y perturbadas a consecuencia de una estrategia estadounidense que pretende infligir daño a Rusia hasta el último ucraniano. Los políticos y expertos de Estados Unidos se regodean en que la política de su país ha sido un éxito, dado el número de bajas rusas que se han infligido simplemente gastando dinero. Pero nadie habla de los muertos ucranianos, de los heridos ucranianos, de las víctimas ucranianas porque en Estados Unidos y Europa su pueblo sencillamente no cuenta. Son recursos que se gastan tan despreocupadamente como los dólares y euros asignados por los supuestos representantes de principios de la democracia occidental. El posible suministro de ATACMS a Kiev no es más que la manifestación más reciente de la inhumanidad cuando se trata de la matanza de eslavos, ucranianos y rusos por igual en un conflicto concebido, facilitado y sostenido por el llamado Occidente colectivo. La contraofensiva ucraniana ha fracasado desde su inicio. El gobierno de Estados Unidos debería ser realista en relación con el conflicto en Ucrania, dejar de apostar por el éxito de la contraofensiva de Kiev y centrarse en todo caso en buscar una salida negociada, señala el analista Daniel L. Davis en un artículo publicado este 18 de septiembre en el semanario Newsweek. Davis, un especialista en temas militares y de seguridad y teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, señala en su artículo que hoy en día, no existe una base realista para creer que Ucrania tenga la capacidad de alcanzar su objetivo estratégico declarado de volver a entrar en el territorio en el que actualmente tienen presencia las tropas rusas, incluida Crimea. De acuerdo con el especialista, en vez de seguir apoyando a Ucrania en una contraofensiva que ha fracasado desde su inicio, Estados Unidos debería enfocarse en asistir a Kiev, en reforzar sus actuales posiciones ante una eventual ofensiva del ejército ruso este otoño. Estados Unidos debe seguir garantizando que el conflicto no se extienda más allá de las fronteras de Ucrania e incrementar los esfuerzos diplomáticos con todas las partes implicadas para ponerle fin, explica el experto. Davis asegura que un análisis sobrio y preciso de la ofensiva de verano ucraniana revela que está produciendo poco o ningún progreso significativo hacia el objetivo de expulsar a Rusia. Washington debería realizar una necesaria corrección de rumbo y formular una nueva política, basada en las duras y verdaderas realidades de combate en Ucrania, aconseja el militar.
Las políticas actuales de Washington no hacen ni lo uno ni lo otro. Según este experto, desde abril de este año estaba claro que la ofensiva ucraniana fracasaría por diversas circunstancias, entre ellas el poco o ningún poder aéreo y escasez de munición de artillería de sus fuerzas, que tendrían que enfrentar a un enemigo atrincherado y preparado para un ataque. Washington ha gastado casi 113.000 millones de dólares a lo largo de este conflicto, ha proporcionado a Ucrania un asombroso volumen de armas y municiones modernas, y ha proporcionado un impresionante despliegue de entrenamiento y apoyo de inteligencia. Tras casi un año de preparación, apenas ha hecho mella en las líneas rusas, afirma. El pasado 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la contraofensiva de Kiev no logró sus objetivos y solo produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.